Amable auditorio, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio y soy un enfermo de alcoholismo. El día de hoy pertenezco a la comunidad de alcohólicos y drogadictos. Estoy adherido al grupo Nueva Luz, que se ubica en la calle Chihuahua, número 104, Colonia José López Portillo, perteneciente a Santa Lucía del Camino. El teléfono es 951-112-2659. Y recordando mi historial de bebedor, mi llegada a la agrupación para mí fue muy triste, porque las condiciones en que llegué no fueron como un enfermo normal. Mi situación física, mental y espiritual estaba acabada. Tuve que quedarme encerrado porque era la única forma de poder dejar de tener contacto con el alcohol. Mi familia, en un estado depresivo y de desesperación, no hallando otra salida, me llevaron allá porque ya sabían que existía un lugar a donde podía yo recibir una ayuda. Después de visitar médicos, de visitar psicólogos, de visitar psiquiatras, nunca nadie me había podido ayudar. Tuve que quedarme ahí en un cuarto de recuperación, donde tuve que empezar a desintoxicarme. Por primera vez empezar a sentir el sufrimiento y el dolor de la enfermedad. Cuando tengo la oportunidad de estar en una primer junta, yo recuerdo mucho el recibimiento que me dieron. Me recibieron con un aplauso, me recibieron con alegría y me dijeron que no pasaba nada, que si yo me quedaba, mi vida iba a cambiar, mi forma de pensar iba a cambiar, mi forma de actuar iba a ser diferente. Para mí fue una lucha conmigo mismo, porque ahí me tuve que dar cuenta que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y yo tuve que llegar en una fase crucial, porque después de salir de un sanatorio donde estuve amarrado, porque me dieron convulsiones, porque tuve que vomitar sangre, porque tuve que entrar en delirios, en una situación tan deplorable. Así fue mi llegada a ese grupo. Mi familia, con la única esperanza de que probablemente ahí podría salvar mi vida, luchó incansablemente por apoyarme. Y tengo que recordarlo porque a mí me costó mucho trabajo aceptar. Cuando escuchaba yo a los compañeros que subían a regalarme su historial, yo no quería aceptar que también yo tenía problemas con mi forma de beber. Tenía que aceptar y reconocer que también yo era uno de ellos, un alcohólico más. Después de haber venido de un mundo de infierno, yo tenía que darme cuenta realmente mi forma de actuar. Tuve que empezar de muy joven
después de haber tenido una niñez donde yo tenía todo lo necesario, donde realmente tenía yo afecto, personas que me estimaban, que me querían, como un padre, como una madre, como unos hermanos, como un lugar donde vivir bien. El exceso de consentimiento y la sobreprotección me hicieron una persona diferente. Me hicieron sentirme que yo valía más que cualquier otra persona, lleno de soberbia, lleno de orgullo. Así fui creciendo, muy joven, a la edad de 13 años, cuando entro a la secundaria. Empiezo a darme cuenta de que mis cambios de niñez a la pubertad no eran solo de crecimiento físico, sino de que emocionalmente mi situación estaba crítica, porque entonces fue cuando empezaron a aflorar esos defectos que de alguna forma hasta el día de hoy no trato de controlarlos, porque yo sé de antemano que no se me van a quitar. Me volví un niño, un joven muy agresivo, un joven muy, hasta cierto punto, depresivo. Y el único lugar a donde yo me refugiaba era con la palomilla, junto con otros compañeros también, hijos de papás de buena posición. Empecé a tener contacto directo ya con el alcohol. Ellos eran un poco más grandes que yo. Y siempre quise igualarme porque así era la soledad en la que yo vivía. Empiezo a tener contacto con el alcohol y me empiezo a liberar de todos esos prejuicios que dañan a cualquier ser humano. Empiezo a sentir a través del alcohol de que yo pertenecía ya a un lugar, a una sociedad. Para mí fue algo emocionante, porque tampoco puedo decir que fue triste. Esa primer borrachera creo que fue la que realmente me liberó de esos complejos de inferioridad en los que yo había vivido. Me empiezo a sentir autosuficiente y empiezo a sentirme lo que nunca fui. Empiezo a entrar en un mundo de violencia. Empiezo a entrar en un mundo donde con 2 o 3 copas ya tenía yo el valor para poder hablarle a una muchacha. Ya tenía yo el valor para poder cantar, para poder reír, para poder gritar. Siendo un niño muy acomplejado, no me di cuenta en qué momento me empiezo a meter de lleno a lo que es el alcoholismo. Todo se hacía escondidas y aparentemente nadie se daba cuenta. Hasta que un día llega por mí mi madre a la escuela, porque le habían comentado, y resulta que yo no había entrado en esa ocasión a la escuela, porque de hecho yo nunca entré a la escuela. Mi padre, por el consentimiento, me regala un carro cuando entro a segundo de secundaria, y en ese carro diario nos íbamos de pinta. Para ese entonces yo ya le robaba dinero a mis padres. Para ese entonces le robaba la gasolina y le robaba las cosas que ellos vendían. Y casi todos los días nos íbamos de pinta. 2 o 3 veces me quedé dormido sin saber qué hacer. Yo recuerdo mucho, porque a través de esas escapadas empiezo a cometer daños a otras personas. Junto con otros 2 compañeros, nos empezábamos a meter con las mismas compañeras de la escuela, del salón, que también eran parte de la palomilla.
Y en una de esas ocasiones yo recuerdo mucho que nos fuimos a meter ahí por donde estaban unas presas. Se mete semialcoholizada la muchacha, tenía valor también y se estaba ahogando. Para mí fue algo que nunca se había vivido y muy asustado me había yo prometido a mí mismo que no iba yo a volver a beber. Lleno de miedo, llevamos a la muchacha a su casa y la dejamos y por la gracia de Dios no pasó nada. Pero mientras se me pasaba la emoción, dejé de frecuentarlos un tiempo y a solas, lleno de frustración y lleno de desesperación, me refugiaba yo a escondidas en mi cuarto a beber. Ya se fumaba y me sentía yo grande. Así fue pasando mi vida cuando a los 14 años y medio conozco a una persona, la cual la conocí en estado inconveniente y la logro embarazar. Y desde ahí empieza mi sufrimiento porque creo que fue una de las primeras frustraciones en mi vida que me quedó muy marcada. Al principio era puro sexo, pero después era pura violencia porque yo no concebía que hubiera yo podido ser tan temprana edad padre de familia. Quise hacerme responsable, mi padre se entera, me da en la espalda, me corre de su casa y empiezo a vivir esos huecos, esos vacíos que todo alcohólico empieza a sentir después de una borrachera. Y me empiezo a sentir solo, me empiezo a aislar más y me empiezo a refugiar más en el alcohol. Conozco otro tipo de amigos que ya se drogaban y empiezo a conocer las drogas. Y entre frustración, desesperación y lleno de remordimiento, abandono a esa persona y la dejo a su suerte, sin importarme ni ella ni el bebé. Recuerdo mucho que de ahí me tuve que salir huyendo del estado y, como siempre, fugarme de mi responsabilidad. Me voy a otro estado en lo que le daba tiempo para que ella se fuera, porque nadie se quiso hacer responsable. Ella no era de acá y sin embargo tuvo que regresarse con su familia. Sin importarme nada, se fue. Yo regreso a los 2 meses. Nadie sabía de mí. El enojo de la familia y todo hace que yo me aislara más de ellos. Regreso y ya no estaba la persona, ya no estaba el bebé. Y tomé como pretexto, como siempre, y volví a embarazar a otra persona. Y así pasó toda mi juventud, llenándome de frustraciones, llenándome de daños, cuestiones que me causaban tanta frustración, por la cual me empiezo a refugiar más en las adicciones, hasta que llegó el momento en que ya no pude detenerme. Empiezo a los 18 años a conocer por primera vez un albergue de alcohólicos de 24 horas. Me asustó mucho porque en aquel entonces únicamente estaban encerradas las personas desahuciadas, las personas que vivían en las calles, las personas que ya no tenían esperanza de vivir, las personas que ya no tenían familia.
Y ni aún viendo ese tipo de personas me hicieron entender que yo tenía problemas con mi forma de beber. Sin embargo, yo siempre dije que a mí no me iba a pasar. Resalta mi orgullo y mi soberbia y sigo bebiendo más. Me dediqué a robarle a mi propia familia, me dediqué a extorsionar a las personas porque de los 14 a los 20 años embarazo a 4 personas diferentes, a las cuales las extorsionaba yo, las chantajeaba, las manipulaba. Y empiezo a vivir ese mundo de chantaje y de daños. Cuestiones que con el tiempo no sabía hasta qué grado iban a repercutir en mí. Y me entrego más. Porque no quise quedarme en ese primer albergue. Mi padre me manda a sacar enojado con mi madre. Porque él no creía que yo estuviera enfermo. Cuando la familia no conoce la enfermedad, cuando la familia no sabe la magnitud de la enfermedad, piensa que es un castigo ir a encerrar a un enfermo. Creo que si me hubieran dejado, probablemente me hubiera yo ahorrado esos 10 o 15 años de sufrimiento de los que después me hablaban acá. Sin embargo, los quise vivir. Y así me la pasé 26 años, hasta que tuve que llegar como la primera vez. Y durante 26 años estuve entrando y saliendo de los albergues, porque yo no aceptaba que realmente yo ya estaba enfermo de alcoholismo. Llego al último albergue y decido, por convicción, decido quedarme, porque yo ya no soportaba la vida que llevaba. Ya había perdido familias, había perdido trabajos, había perdido lo poco que se había hecho con esfuerzo, había vendido las herencias de mis padres, había acabado con todo. Tengo que recordar eso porque a mí jamás se me debe de olvidar de dónde partí para mi propio mal. Tuve que vivir con el último matrimonio, no solo la pérdida de los bienes materiales, no solo la pérdida de mis valores inculcados, tuve que perder mi dignidad, tuve que perder mi amor propio, tuve que darme cuenta de que yo ya estaba desahuciado como cuando vi la primera vez a ese individuo. Al poco tiempo de quedarme, empiezo a conocer lo que realmente es el alcoholismo y me dicen que el alcoholismo es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que no tiene cura. Me dicen en el albergue que lo único que voy a tratar de hacer es aceptarme como alcohólico, pero también que tengo que practicar una suspensión diaria durante 24 horas, nada más. Empiezo a hablar de mí y empiezo a regalar mi experiencia, todas mis frustraciones, todos mis dolores vividos. Yo no creí que fuera a quedarme. Me hablaban de un ser superior, el cual se manifestaba en esos momentos cuando yo por primera vez subo a la tribuna y hablo mi verdad. Una persona que toda su vida vivió autoengañándose, no le quedaba de otra más que aceptarse a sí mismo. Y empiezo a darme cuenta
de que poco a poco iba yo haciendo tiempo y que tenía yo que darme la oportunidad de hacer algo por mí, ya no por mi padre, ya no por mi madre, ya no por mis hermanos, ya no por mis hijos, ya no por mi trabajo, sino que tenía que hacerlo por mí. El poder superior se manifiesta y elijo un padrino el que me guía hasta el día de hoy. Por primera vez en mi vida empiezo a obedecer a alguien para mi propio bien. El día de hoy, después de todas las pruebas que tuvieron que pasar, muere mi esposa y me quedo con 3 niños, uno de 5 años, uno de 8 y uno de 9. Me di a la tarea de ser responsable porque nunca había sido más que un ser irresponsable. No teníamos dónde vivir porque todo se había perdido. Y aquí en la comunidad me enseñaron que lo primero que tenía que hacer era practicar un poquito de humildad. Y que si realmente yo sentía un poquito de amor y cariño por alguien, que no tenía que decirlo, que tenía que demostrarlo. Y empiezo a hacer la tarea de padre y madre. Cuestiones que para mí, alguien que nunca había cuidado a un bebé, se da la oportunidad de hacerlo. Y empiezo a involucrarme en los 2 aspectos. El día de hoy el grandecito tiene 15 años, el otro cumplió 14 y el más pequeño cumplió 12 años. Sigo con ellos, sigo en la comunidad, me llaman la atención porque saben que yo debo de reeducarme. Desde el albergue me hicieron entender que la responsabilidad es la base de un crecimiento. Tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a lavar, tuve que aprender a, principalmente, hablar de mí. Y el día de hoy he recuperado mi trabajo. El día de hoy, después de haber perdido todo, tengo un lugar donde vivir con mis hijos. Hace poco conocí a una persona y me he dado la oportunidad de recibir su apoyo. Todo esto lo he logrado gracias a la guía de mis padrinos, gracias a practicar el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Hoy solamente me gustaría comunicarles que si conocen a alguien que tenga problemas con su forma de beber, que si tienen algún familiar o simplemente quieren información sobre de cómo trabajamos los grupos de 24 horas de alcohólicos y drogadictos, los grupos están abiertos a todo el público, todo aquel que lo necesite. Le repito la dirección del Grupo Nueva Luz de Alcohólicos y Drogadictos. Se encuentra en la calle Chihuahua, número 104, Colonia José López Portillo, perteneciente a Santa Lucía del Camino. El número del celular es 951-112-2659. Las 24 horas del día estamos para servirle. Yo les agradezco que me hayan escuchado y les deseo felices 24 horas.